Esta es una historia real sobre la misteriosa muerte de Tina Watson, una joven estadounidense que falleció durante su luna de miel en la Gran Barrera de Coral en 2003. Bienvenidos al canal Crímenes Reales con Suspense Interactivo, donde exploramos casos reales que desafían la lógica y despiertan la curiosidad. En este episodio nos sumergiremos en un caso que, a primera vista, parecía un trágico accidente, pero que esconde detalles inquietantes bajo la superficie. Tina Watson y su esposo, Gabe Watson, estaban disfrutando de su luna de miel en Australia. Una aventura que incluía bucear en las aguas cristalinas de la Gran Barrera de Coral. Sin embargo, lo que debía ser una experiencia inolvidable se convirtió en una tragedia cuando Tina murió durante una inmersión. Gabe afirmó que fue un accidente, pero ciertos detalles y comportamientos posteriores levantaron sospechas. ¿Fue realmente un accidente o algo más siniestro ocurrió bajo el agua? Acompáñanos en esta investigación interactiva mientras analizamos las pruebas, examinamos las teorías y tratamos de descubrir la verdad detrás de la muerte de Tina Watson. ¿Podrás resolver el misterio antes de que revelemos la verdad? El 22 de octubre de 2003 amaneció con el cielo despejado sobre las aguas resplandecientes del noreste de Australia. En la Gran Barrera de Coral, uno de los lugares más paradisíacos y coloridos del planeta, se preparaba una excursión de buceo que prometía ser inolvidable. A bordo del barco Spoilsport, turistas de distintas partes del mundo revisaban sus trajes, ajustaban los tanques y comentaban emocionados lo que estaban por ver. Entre ellos destacaba una pareja recién casada, Tina y Gabe Watson. Venían desde Alabama, Estados Unidos, y estaban de luna de miel. Apenas 11 días después de su boda, todo debía ser felicidad. Pero algo estaba por romper la calma del océano. Tina Thomas Watson tenía 26 años. Era amable, reservada y muy querida por quienes la conocían. Había crecido con principios sólidos, era responsable, tenía buen humor y una sonrisa que su entorno recordaría siempre. Trabajaba como asistente legal y su vida parecía tomar forma estable. Una carrera, una familia por comenzar, planes para el futuro. Gabe Watson, de 27 años, era técnico en calefacción y aire acondicionado y decía tener experiencia como buzo certificado. En su entorno se lo consideraba seguro, aunque con un temperamento controlador. Durante los preparativos del viaje, Gabe insistió en encargarse del equipo de Tina. Era su forma de cuidarla, según dijo. Era la primera inmersión de Tina en mar abierto. Aunque había sido recientemente certificada como buzo, seguía sintiéndose insegura. Había compartido con su padre, Tommy Thomas, sus temores respecto a bucear en alta mar, y él le aconsejó que contratara un guía personal para acompañarla. Gabe se opuso. Aseguró que él mismo podía cuidar de ella. Dijo que eso era innecesario. Y Tina, quizá por amor o por evitar discutir, aceptó. La escena quedó grabada por una cámara de seguridad del barco. Tina sonríe, sujeta a su marido. Son las 10:17 de la mañana. Minutos después, los dos saltan al agua y comienzan a descender. Pero algo sucedió bajo la superficie. Tina se hundió repentinamente. Gabe emergió solo, agitado, diciendo que su esposa se estaba hundiendo y que necesitaba ayuda. Otros buzos descendieron, pero cuando llegaron a ella ya estaba en el fondo, inmóvil, en posición vertical, con los brazos colgando, sin signos de lucha. El equipo estaba en orden, sin fallos técnicos. No había motivo aparente para un colapso repentino. El mar estaba en calma. No hubo corrientes fuertes. No hubo mordedura, ni ataque, ni ningún accidente externo. La explicación de Gabe no bastaba. Lo que siguió fue confusión.
El capitán del barco pidió que el cuerpo fuera subido inmediatamente. En cubierta, intentaron reanimarla durante más de media hora, pero era inútil. Tina Watson fue declarada muerta, y a partir de ese instante comenzó un caso que aún hoy genera sospechas, frustración y misterio. Gabe, interrogado por los responsables de la excursión, dio una versión que cambiaría con el tiempo. Dijo que Tina había entrado en pánico, que intentó sujetarse de él, que lo empujó y que se vio forzado a soltarse para ir en busca de ayuda. Aseguró que no pudo hacer más, pero los testigos no lo respaldaron. Uno de los buzos declaró que lo vio ascender solo, sin agitación, sin signos de lucha. Otro recordó que Tina flotaba inmóvil cuando la hallaron, pero sin haber perdido el regulador bucal. Eso significaba que no se lo había arrancado por desesperación, lo cual contradice la versión del pánico. Un detalle más empezó a inquietar a los investigadores. El inflador de emergencia de Tina había sido desactivado antes de la inmersión. Esa función permite al buzo ascender rápidamente en caso de emergencia. ¿Por qué estaba apagado? Según expertos, un buzo experimentado jamás debería desactivar ese sistema sin una razón válida. ¿Fue un error o una decisión deliberada? El historial de buceo de Gabe también reveló grietas en su relato. Aunque decía tener gran experiencia, había abandonado un curso de buceo avanzado y sus instructores reportaron que no manejaba bien las emergencias. Además, en el día de la inmersión se había negado a bucear con guía, como estaba previsto para buzos acompañantes. Insistió en hacerlo solo con Tina, pese a que era su primera experiencia en mar abierto. La tripulación, en retrospectiva, consideró esto una bandera roja. Las sospechas crecieron con las actitudes de Gabe tras el accidente. Se mostró tranquilo, distante, e incluso hizo comentarios que incomodaron a los presentes. Uno de los buzos mencionó que lo escuchó decir: «No pensé que pasaría tan rápido». En el funeral, apenas una semana después, impidió que el ataúd fuera abierto y al regresar a Estados Unidos, presentó el reclamo por el seguro de vida de Tina, valorado en cerca de $130,000. No solo eso, se descubrió que Gabe le había pedido a Tina que modificara su testamento semanas antes del viaje y que él fuera el único beneficiario. La familia de Tina comenzó a presionar para que el caso no quedara cerrado como un accidente. Su padre viajó a Australia para hablar con las autoridades y compartir las preocupaciones. Y allí comenzó una segunda etapa de investigación. El forense australiano, en su reporte, explicó que la muerte no podía explicarse como simple pánico. Tina no inhaló suficiente agua como para justificar un ahogamiento por desesperación. Tampoco tenía lesiones externas, pero se había hundido como si hubiera perdido el conocimiento de golpe, como si algo la hubiera incapacitado. Con el tiempo, la Fiscalía australiana reunió pruebas suficientes para acusar formalmente a Gabe de homicidio. Pero el proceso fue complejo. Pasaron 5 años hasta que lograron llevarlo a juicio. Gabe accedió a regresar a Australia con la condición de que los cargos fueran rebajados. En un acuerdo judicial, fue condenado en 2009 a 12 meses de prisión por homicidio culposo, con posibilidad de libertad condicional. Cumplió 18 meses y regresó a Alabama. La familia de Tina estaba devastada. Sentían que él había planeado todo, que ella había sido víctima de una emboscada perfectamente calculada. Pero el caso no terminó allí. En Estados Unidos, el fiscal del estado de Alabama abrió una nueva causa por asesinato. Alegaban que el crimen había sido planeado en suelo estadounidense, lo cual les daba jurisdicción. En 2012, Gabe fue juzgado nuevamente. Esta vez, el enfoque fue más agresivo. Presentaron una teoría clara, que Gabe
Movido por el deseo de cobrar el seguro y liberarse de una relación que lo incomodaba, había llevado a Tina a ese viaje con el plan de matarla. Durante el juicio se presentaron correos electrónicos, testimonios de amigos y se reconstruyó la escena del crimen. La fiscalía argumentó que Gabe le quitó el inflador, cortó su acceso al aire, la dejó hundirse y luego emergió sabiendo que ella no sobreviviría. Dijeron que cada paso había sido planeado. Incluso señalaron que él ya tenía contacto con una exnovia semanas después de la muerte de Tina. La defensa alegó que todo era circunstancial, que no había pruebas físicas de asesinato, y el jurado finalmente lo declaró no culpable. Gabe fue liberado. Hasta hoy no hay una condena firme por la muerte de Tina Watson. El caso sigue dividiendo opiniones. Algunos lo consideran un accidente mal manejado por un esposo negligente. Otros creen que fue el crimen perfecto, una muerte sin testigos, sin marcas, sin ruidos, en un lugar donde todo puede parecer natural. Y ahora te preguntamos a ti, ¿qué piensas? ¿Fue un accidente o un plan ejecutado con precisión? ¿Crees que Gabe actuó solo o hubo algo más detrás? ¿Qué habrías hecho tú si fueras parte del jurado? Este crimen real nos deja sumergidos en más preguntas que respuestas, pero aún no hemos terminado. En el próximo bloque analizaremos a fondo los principales sospechosos, teorías y contradicciones en esta historia. Prepárate para dudar de todo, porque hay algo más bajo la superficie. Hasta este punto de la historia tenemos una muerte bajo el agua, una versión que no convence y un sospechoso principal cuya actitud despierta dudas desde el primer momento. Pero en todo crimen, incluso en aquellos donde todo parece apuntar a una sola persona, las teorías alternativas, los matices psicológicos y las inconsistencias pueden cambiar por completo el panorama. En este bloque nos adentramos en los perfiles de los posibles involucrados, las motivaciones, los errores investigativos y las teorías que desafían la versión oficial. Empecemos con el sospechoso más evidente, Gabe Watson. Desde el principio, todos los elementos parecen converger sobre él. Fue la última persona que vio con vida a Tina. Estaba a su lado cuando ocurrió el supuesto accidente. Su historia cambió en varias ocasiones. Primero dijo que Tina lo empujó y que no pudo sostenerla. Luego agregó que intentó sujetarla, pero que perdió el equilibrio. Más tarde, en declaraciones ante la policía australiana, reconoció que se había separado de ella intencionalmente para ascender y pedir ayuda. ¿Cuál era la verdad? ¿Por qué tanta confusión en un relato que debería ser claro y vívido? Gabe tenía, además, un historial de control. Durante el noviazgo, insistía en revisar los correos electrónicos de Tina. Se oponía a que usara cierta ropa. Elegía los lugares donde podían salir y, según amigas de Tina, ella se mostraba nerviosa ante la idea de contrariarlo. Cuando planearon la boda, él dictó muchas de las condiciones, desde el menú hasta quién podía o no asistir. Pero eso no es un crimen. Controlar no es lo mismo que matar, aunque sí puede ser una señal de alerta. ¿Estaba Tina atrapada en una relación con alguien que necesitaba tener el control absoluto? El segundo punto crítico es la modificación del testamento. Semanas antes del viaje, Gabe le pidió a Tina que actualizara su seguro de vida y lo nombrara como beneficiario. También la presionó para que firmara papeles legales que le otorgaban control en caso de emergencia. Aunque algunos argumentan que esto es normal entre parejas casadas, la premura, el momento y el monto asegurado llaman la atención. ¿Era un gesto de previsión o parte de un plan frío? No obstante, algunos abogados defensores apuntaron que Gabe no tenía un motivo económico fuerte. El seguro de vida de poco más de $100,000 no era una suma millonaria. Además, después de la condena en Australia, no llegó a cobrar el dinero.
¿Qué sentido tendría planear un asesinato por una suma tan moderada, con tantos riesgos? Esta pregunta dio pie a otras teorías. Una de ellas sugiere que la muerte no fue planeada desde el inicio, sino que ocurrió por una combinación de negligencia, arrogancia y falta de preparación. Gabe, confiado en su supuesta experiencia, pudo haber subestimado la situación. Al ver que Tina comenzaba a entrar en pánico, no supo cómo manejarlo. En lugar de auxiliarla, se alejó. Luego, al comprender la gravedad, entró en shock y elaboró una versión para protegerse. Esta teoría plantea a Gabe como un esposo incompetente, no como un asesino. Un hombre débil ante la presión, que eligió mentir para no cargar con la culpa. ¿Es plausible? Sí. ¿Es menos perturbador? Tal vez. Sin embargo, esta teoría se desmorona ante ciertos hechos. Por ejemplo, el inflador de emergencia de Tina fue desactivado. Esa es una acción deliberada. No ocurre por accidente. Y Tina, según sus instructores, nunca hubiera hecho eso sola. Gabe, al ser el encargado de preparar el equipo, fue el único que tuvo acceso. Además, los registros de su computadora de buceo no muestran un intento desesperado de rescate. Su descenso y ascenso fueron lentos, controlados. ¿Cómo se explica eso si su esposa se estaba hundiendo sin oxígeno? Otra teoría apunta hacia una relación secreta de Gabe. Algunos investigadores descubrieron que, semanas después de la muerte de Tina, él retomó el contacto con una exnovia, con quien eventualmente se casaría. Esta mujer declaró que Gabe le escribió correos y mensajes poco después del incidente. Aunque no hay pruebas de que existiera una relación activa antes del viaje, los fiscales en Alabama usaron esto para sugerir un móvil emocional. Según esta versión, Gabe quería librarse de Tina para volver con alguien más. Un motivo clásico. Pero, ¿suficiente? La posibilidad de una conspiración más amplia, con la participación de otra persona, también fue planteada por algunos analistas. ¿Y si Gabe no actuó solo? ¿Y si alguien en el barco lo ayudó? Esta teoría es más débil, pero se basa en la falta de vigilancia estricta sobre los equipos y en la posibilidad de manipulación previa al buceo. Sin embargo, nunca se encontró evidencia de otro implicado. Ninguno de los miembros del personal ni otros buzos mostró indicios de estar coludido. Además, ¿por qué alguien arriesgaría su vida y su libertad por él? Un punto interesante lo aporta el análisis psicológico. Gabe fue evaluado por expertos durante el proceso judicial. El perfil resultante mostró rasgos de narcisismo, necesidad de control y baja empatía emocional. No era un psicópata clásico, pero sí alguien capaz de manipular. Esto se reflejaba en su manera de relatar los hechos, siempre con un enfoque en sí mismo, minimizando el dolor de Tina o el de su familia. Durante las audiencias, su expresión era más de molestia que de dolor. ¿Un simple rasgo de personalidad o una señal más profunda? También debemos hablar del papel de las autoridades. La investigación inicial, realizada por la policía australiana, fue criticada por ciertas omisiones. El sitio exacto del incidente no fue cerrado de inmediato y algunas pruebas pudieron haberse perdido. Las entrevistas no fueron grabadas en su totalidad. Además, al permitir que Gabe regresara a Estados Unidos, se perdió la oportunidad de ejercer una presión mayor desde el comienzo. Los padres de Tina denunciaron esto públicamente y durante años presionaron para que el caso no se cerrara. El juicio en Alabama, por su parte, fue visto por muchos como una oportunidad para enmendar lo que Australia no había logrado. Pero la Fiscalía enfrentó un problema clave: la falta de testigos presenciales del momento exacto en que Tina comenzó a hundirse. Sin pruebas directas, todo quedaba en manos de la interpretación. Y el jurado, aunque perturbado, no pudo llegar a una certeza legal más allá de la duda razonable. Gabe fue absuelto. Ahora bien,
Existe una teoría que pone todo de cabeza, una idea menos popular, pero que algunos defensores han sugerido. ¿Y si Tina sufrió un problema médico repentino? Un síncope, una arritmia, un espasmo nervioso, algo inesperado que la dejó inconsciente. Esta hipótesis intenta explicar por qué no luchó, por qué no soltó el regulador, por qué se hundió tan rápido. En esta versión, Gabe no la mató, pero su reacción posterior fue inhumana, cobarde y llena de errores. ¿Tendría eso que ser considerado homicidio? ¿O simplemente negligencia? Las autoridades forenses, sin embargo, descartaron causas médicas conocidas. El cuerpo fue examinado detalladamente. No había fallos cardíacos, ni evidencias de un colapso fisiológico. La conclusión fue asfixia por inmersión, sin explicación médica clara. Eso nos deja en un limbo. Algo la hizo perder el control, y todo apunta a un factor externo. Un último punto a considerar es el comportamiento de Gabe tras los juicios. Desde su absolución ha mantenido un perfil bajo. Se casó nuevamente, trabaja en su ciudad natal y rara vez habla del caso. No ha mostrado interés en limpiar su nombre. No ha colaborado con investigaciones ni promovido su inocencia de forma activa. ¿Por qué? ¿Tiene algo que ocultar o simplemente quiere dejar el pasado atrás? En esta sección del caso, donde exploramos teorías, no hay verdades absolutas. Cada una tiene fortalezas y debilidades. Algunas apuntan al asesinato calculado, otras a la negligencia fatal. Algunas lo ven como un psicópata, otras como un cobarde incapaz de reaccionar. Y también hay quienes creen que fue un accidente puro, trágico, pero sin intención. Ahora es tu turno de analizar. Con toda la información disponible, ¿cuál teoría te convence más? ¿Gabe Watson planificó la muerte de su esposa? ¿Fue negligente pero no asesino? ¿O hubo una cadena de errores que, sumados, provocaron una tragedia? ¿Cuál es la verdad bajo el agua? Y si aún crees que todo está claro, te invitamos a prepararte para el último bloque, porque lo que aún no te hemos contado es que años después apareció un nuevo testimonio, uno que podría cambiarlo todo. Durante años, la muerte de Tina Watson estuvo atrapada entre dos posibilidades opuestas: accidente o asesinato. Gabe Watson fue juzgado 2 veces y salió libre. La familia de Tina no encontró justicia. El mundo quedó dividido entre quienes creían en un crimen perfecto y quienes pensaban que todo fue un cúmulo de errores trágicos. Pero lo que nadie esperaba era que, casi una década después, un nuevo testimonio resurgiera desde las profundidades de la historia, aportando una pieza que había pasado desapercibida. Una pista enterrada bajo el agua, pero también bajo el miedo. En 2012, una periodista australiana especializada en crímenes sin resolver recibió un correo anónimo. El mensaje decía: "Yo vi lo que pasó en el fondo del mar. No me llamo John, pero puedo decirte lo que vi. Tina no cayó, fue empujada". Al principio se pensó que era una broma, pero el remitente adjuntó una fotografía. Era una imagen borrosa tomada con una cámara submarina desechable. En la esquina inferior, apenas visible, había 2 figuras humanas. Una de ellas parecía estar sosteniendo a la otra. La imagen fue enviada a la policía, y aunque no era concluyente, reactivó una línea de investigación que había quedado dormida. Ese mensaje llevó a los investigadores a reexaminar los archivos de los pasajeros a bordo del Spoilsport, y fue allí donde detectaron una omisión. Un turista estadounidense llamado David Tomlinson figuraba en el listado, pero nunca había sido entrevistado formalmente. En su declaración original simplemente constaba como ausente del área del incidente. Lo que nadie había notado era que David había buceado en el mismo sitio minutos antes que Tina y Gabe, y que había tenido problemas con su máscara,
lo que lo llevó a quedarse cerca del fondo más tiempo del previsto. Cuando lo contactaron en su hogar en Oregon, David al principio se mostró reacio. Dijo que prefería no revivir esa experiencia, pero tras varias conversaciones aceptó hablar con los investigadores. Lo que dijo cambió por completo la narrativa. Según su testimonio, mientras ascendía lentamente tras revisar su equipo, vio a una pareja descendiendo. Los reconoció como los recién casados. Dijo que observó cómo la mujer se detenía repentinamente y el hombre, Gabe, se acercaba a ella por detrás. No parecía estar ayudándola. Lo que describió fue perturbador. Él puso sus manos sobre su espalda, como empujándola hacia abajo. Ella no se movía, no parecía luchar, pero tampoco ascendía. Luego él simplemente la soltó y subió. David no habló antes porque, según dijo, tenía miedo. No quería verse involucrado en un caso internacional. No sabía si lo que había visto podía interpretarse mal. Pero después de ver en los medios la evolución del caso y saber que Gabe estaba libre, sintió que tenía una responsabilidad moral. La fiscalía analizó su testimonio y aunque llegó tarde para reabrir un caso judicialmente cerrado, sirvió como confirmación no oficial de lo que muchos sospechaban, que Tina fue empujada deliberadamente. Este testimonio reactivó además otra investigación paralela, la del equipo de buceo. En una revisión posterior del BCD, chaleco de flotación de Tina, se detectó una manipulación sutil. Un ajuste interno había sido aflojado intencionalmente, lo que impedía que el chaleco se inflara completamente. Esto explicaba por qué Tina no pudo detener su descenso. Y aunque esta revisión fue realizada tiempo después, coincidía con la teoría de que su equipo fue saboteado. ¿Quién tuvo acceso a ese equipo antes de la inmersión? Solo Gabe. Sumado a esto, se reveló un dato que hasta entonces había permanecido bajo reserva: el historial de navegación de Gabe en su computadora personal. Las autoridades australianas habían clonado su disco duro durante la investigación. En uno de los archivos temporales encontraron búsquedas anteriores al viaje como ¿cuánto tiempo se puede sobrevivir bajo el agua sin oxígeno? Y muertes por ahogamiento en buceo sin evidencia física. Aunque no fueron usadas en los juicios por cuestiones de legalidad en la obtención, confirmaban una premeditación inquietante. Y aún había más. En una caja guardada por los padres de Tina, entre cartas y objetos personales, apareció un diario pequeño. En él, Tina había escrito: «No sé si casarme fue lo correcto. A veces siento que Gabe quiere cambiar todo en mí. Hoy me dijo que no necesitaba usar el inflador si confiaba en él. ¿Eso es normal? A veces no me siento segura a su lado». Ese fragmento, sin ser prueba jurídica, era devastador emocionalmente. Tina había tenido miedo y lo había expresado por escrito. Estaba atrapada entre el deseo de comenzar una vida nueva y la intuición de que algo no estaba bien. Todo esto llevó a una conclusión inevitable, aunque nunca oficializada por los tribunales. Gabe Watson había planeado la muerte de su esposa, había preparado el equipo, saboteado su flotador, descendido con ella y en un momento específico la había empujado hacia el fondo. No necesitó usar la fuerza, solo tuvo que soltarla. Ella, desorientada y sin flotabilidad, cayó lentamente, sin posibilidad de subir. Él ascendió, inventó una historia y en cuestión de minutos se convirtió en viudo. Ahora bien, ¿por qué no fue juzgado nuevamente? Por el principio legal del double jeopardy en Estados Unidos. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo crimen si ya fue declarado no culpable, aun si aparecen nuevas pruebas. Esto significa que, legalmente, Gabe Watson nunca será condenado por la muerte de Tina. Está libre, comenzó otra vida, y hasta donde se sabe, nunca ha mostrado arrepentimiento público. Los padres de Tina, por su parte, dedicaron sus vidas a honrar su memoria.
Crearon una fundación en su nombre. Promovieron leyes para mejorar la seguridad en excursiones de buceo y se convirtieron en voceros de justicia para víctimas silenciadas. Pero en el fondo saben que el verdadero culpable nunca pagó. La historia de Tina Watson no es solo un caso criminal, es una advertencia sobre cómo el control puede disfrazarse de protección, sobre cómo el peligro no siempre viene de un extraño, sobre cómo la verdad puede estar a la vista y aún así ser ignorada. Es también un llamado a escuchar las señales, a confiar en las intuiciones. Tina escribió en su diario que no se sentía segura. Su cuerpo, cuando fue encontrado, lo confirmó. Y a ti, que has llegado hasta aquí, te preguntamos, ¿tú qué piensas? ¿Viste venir esta revelación? ¿Tuviste sospechas desde el inicio? ¿Crees que la justicia debe reformarse para permitir que pruebas nuevas reabran casos cerrados? ¿O crees que Gabe, a pesar de todo, no pudo ser juzgado por falta de pruebas contundentes en su momento? Este crimen real nos deja con una última reflexión. Durante todo el tiempo, el asesino estaba dentro del agua, sosteniendo su mano, mirándola a los ojos, prometiéndole amor eterno y soltándola justo cuando más lo necesitaba. Ahora que conoces toda la historia, queremos saber, ¿acertaste quién era el culpable? ¿Te diste cuenta antes de la revelación? Cuéntanos en los comentarios, y si te gustó este viaje investigativo, suscríbete para más historias reales que te harán dudar de todo lo que creías saber.